Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta mesa redonda. En primer lugar, yo quiero agradecer al Instituto Cervantes y sobre todo a su director, Luis García Montero, que nos preste este magnífico salón para celebrar la última actividad del Congreso de Mujer Moderna 1900-1936, Proyección Cultural y Legado Digital. Y bueno, paso sin más dilación a presentarles a los 4 miembros de esta mesa redonda. En primer lugar, pues cuando la programamos pensábamos que queríamos partir del mundo editorial, del mundo del libro, y por eso hemos invitado al tándem Abelardo Linares y María Jesús Fraga. Y después queríamos ver cómo de ese mundo del libro la imagen de la mujer moderna se remediaba a través de la nueva narrativa, y por eso está aquí María Dueñas, y también de las adaptaciones que se están haciendo en la televisión de obras literarias o de series creadas ex profeso. Habéis visto, y no lo he dicho hasta ahora, Joseph Cister no puede estar con nosotros, pero ha venido en su lugar pues una compañera que con mucho gusto se ha prestado a colaborar. No está con nosotros por una cuestión personal grave. Bien, paso un poquito a presentar a cada uno de los ponentes. Abelardo Linares es sobradamente conocido para el mundo editorial, sobre todo para los filólogos especialistas en Edad de Plata. Es director de la editorial Renacimiento, poeta, bibliófilo, que en 1974 funda en el barrio de Santa Cruz de Sevilla la librería Renacimiento, con libros viejos y antiguos. Y su gran hazaña, merecedora de una novela, creo yo, es que tuvo la osadía de traerse desde Nueva York a lomos de un barco los fondos de la librería de Eliseo Torres. Su biblioteca personal compite por ser una de las más completas y de ella se nutre su editorial Renacimiento, que creó a principios de los años 80, dedicada principalmente al rescate literario de textos de la modernidad. Queremos darle también la enhorabuena de parte de todo el grupo de investigación La Otra Edad de Plata, porque acaba de publicar o de sacar a la luz una revista literaria titulada precisamente Mediodía, Revista Hispánica del Rescate, en donde en este primer número, que ya lo tienen ustedes a la venta, está rescatando textos de Alma Angélico o de Rosa Arceñega. Si echan ustedes un vistazo a la editorial Renacimiento, pues ahí llama la atención que al menos hay 4 colecciones, 4 bibliotecas, que es así como los denominan, dedicadas a esta época y al rescate o a la memoria. Está la Biblioteca del Rescate, donde encontramos textos de Emilia Pardo Bazán, junto con otros también de hombres, por supuesto. Está la Biblioteca de la Memoria, donde está el diario de Matilde Ras o la biografía de Constancia de la Mora. Está la Biblioteca del Exilio, y esta está nutrida por memorias de Concha Méndez, de Luisa Carnés o María Martínez Lejárraga. Incluso hay una obra de teatro también de María Teresa León. Y por último está la Biblioteca Elena Fortún, que ha tenido un notable éxito principalmente por 2 de sus obras, por Oculto Sendero y Celia en la Revolución. Y precisamente por ello está aquí María Jesús Fraga, que es una querida compañera, investigadora de la Universidad Complutense, científica de formación, pero reconvertida, yo creo, a la filología, precisamente por haber sido lectora de Elena Fortún, y a ella yo creo que le debemos la fuerza con la que hemos rescatado los textos de esta autora, puesto que se dedicó a hacer una tesis doctoral precisamente sobre la labor periodística de Elena Fortún, que la tiene publicada, y a raíz de aquella tesis doctoral, de su segunda tesis doctoral, empezó a publicar los textos de Elena Fortún y de otras autoras afines, digamos, de Matilde Ras y de Carmen Conde. Entonces, yo creo que María Jesús Fraga tiene muy buen olfato lector y catapulta al éxito cada una de las autoras que se le pone por medio, vamos, porque de Matilde Ras el éxito se debe a ti, vamos, aparte de Elena Fortún. Y a mi izquierda conocen ustedes a María Dueñas,
que es colega universitaria y desde el principio quiso venir a esta mesa redonda. Muchas gracias. Ella es de filología inglesa y yo digo que dejaste, digamos, la vida académica porque irrumpiste en el año 2009 con un texto que nos ha hecho felices a muchos, que es Ese tiempo entre costuras, que se convirtió todo en un fenómeno editorial, que después fue adaptado, ¿no? En Antena 3 logró bastantes galardones y un espectacular éxito de audiencia. Y yo creo que todos recordamos esta Sira Quiroga, esa mujer modista que abandona España antes de la Guerra Civil y se ve obligada a fundar su taller en Tetuán. Y después este año pues ha publicado Las hijas del capitán, que es su cuarta novela. Y aquí también aparecen mujeres modernas, ¿no? Estas veinteañeras, Victoria, Mona, Luz y su madre, que viven ese Nueva York duro de los años 20, donde tienen que salir a sacar adelante un negocio solas. Y es una novela que además rinde un buen homenaje a esa colonia española, ¿no? No del exilio, sino que tuvo que ir allí pues, para poder sobrevivir. Ya nos dirás, y esto estoy particularmente interesada, cómo te documentas en las fuentes de la época para perfilar estos personajes tan completos y creíbles. Y María Fernández es la directora de contenidos del área de ficción del grupo Boomerang y precisamente es este grupo el que se encarga de la adaptación de la novela de María Dueñas, del tiempo entre costuras, que consagró a la actriz Adriana Ugarte en el papel de Sira y mereció premios, el premio Liber a la mejor adaptación audiovisual a una obra literaria, el premio Ondas también en el 2014, el premio Iris, el premio Zapping a la mejor serie española. Y también han editado este año una serie de notable éxito, que por lo que me cuenta va a haber una segunda parte, que es La otra mirada, que precisamente refleja el mundo de estas señoritas de provincias, cómo viven dentro de una academia de Sevilla. Bien, después de la presentación, una reflexión a propósito de las numerosas actividades realizadas durante este año 2018 sobre mujeres de principios de siglo, que son imposibles de detallar aquí, pero conocemos reediciones, presentaciones de obras, obras dramáticas propias o reconstrucción de algunos momentos de sus vidas, novelas inspiradas en ellas, conferencias, coloquios, homenajes. Yo creo que han dejado patente el interés de todos los agentes literarios, culturales, de las instituciones públicas y privadas por el rescate de estas modernas. Y nosotros queríamos completar este congreso internacional sobre la mujer moderna pues viendo un poco la remediación, la actualidad de esta mujer en estos momentos. Mi primera pregunta es precisamente un poco que nos justifiquéis vuestro interés en el rescate de la vida y la obra de estas mujeres, tanto como escritoras como personajes de ficción. No sé quién quiere comenzar a contestar. Bueno, pues yo mismo. Bueno, en mi caso yo creo que lo que está en el centro de la cultura es la lectura. Yo he leído a muchas de esas mujeres, algunas las empecé por publicarlas. Elena Fortún publiqué 2 folletitos del exilio muy interesantes que yo había comprado hacía 30 años y por eso cuando yo conocí a María Jesús Fraga, habiendo publicado ese libro, le hablé de la posibilidad de editar unas obras completas de Elena Fortún, que me pareció una autora muy interesante, no lo bastante valorada y que además, en realidad, para las grandes editoriales solamente hay una zona pequeña de su obra, que es la que tiene valor, digamos, llamar comercial, cuando yo creo que, de otro punto de vista, el cultural, hay otras muchas obras que tienen interés. De hecho, por ejemplo, una de sus novelas, como es Celia en la Revolución, se había hecho una edición en los años 80, nunca se había vuelto a reeditar, no había habido interés en reeditarla cuando era una obra de muchísimo interés. Yo creo que es de las obras sobre la Guerra Civil Española más importante y así ha sido reconocido por escritores como Andrés Chapiello y otros muchos que la han valorado en lo que vale. Para mí, de todas formas, como cosa general, el rescatar obra de mujeres, en mi opinión, yo creo que en general
la cultura está viviendo ahora una crisis respecto a lo que había pasado por ejemplo, entre 1900 y 1918 en el mundo cultural español y en el mundo cultural universal. Pasan millones de cosas en todos los campos y yo creo que entre el 2000 y el 2018 no están pasando tantas cosas. Para mí, en la cultura española al menos, lo más importante que está pasando ahora es la reconsideración de la obra de mujeres. Es una cosa que yo creo que sí que es novedosa y que en buena parte mucha gente de la que se ha llamado el canon literario ya estaba de alguna forma agotada y como sin embargo la curiosidad sigue, yo creo que de mucha gente, de muchos estudiosos sigue vigente. Se ha empezado a releer obras que antes no se valoraban en lo que valía y yo creo que ahora, tirando de distintos siglos, distintos investigadores, en pequeños grupos se está consiguiendo rescatar a una gran cantidad de escritores y también de escritoras, en este caso, por ejemplo, escritoras como Luisa Carnés o escritoras, por ejemplo, Clara Campoamor, que tiene una dimensión política, pero también fue periodista y tiene memorias y tiene, por lo tanto, una obra que puede considerarse también literaria. Y bueno, junto con ellas pues hay una inmensa cantidad de mujeres interesantísimas que han dejado memorias, gran cantidad de artículos. Mujeres, por ejemplo, yo que sé, pues como María Luz Morales, que ha sido la primera directora de un periódico, o bueno, Victoria Kent, que acabo de publicar, que fue la primera abogado y que también tiene una obra literaria interesante. Entonces, yo creo que está empezando una especie de renovación del canon y yo creo que eso va a seguir, que no es una cosa que estemos viviendo que sea un flor de un día, sino que en el futuro va a haber una consideración más amplia de lo que se llama canon literario, ¿no? Yo soy bastante menos optimista que Abelardo. Creo que en lo que sea a lo que es la reconsideración del canon, creo que el canon de momento por lo menos sigue siendo muy patriarcal, sigue siendo rocoso. Y bueno, y mira con una cierta condescendencia a todo este movimiento y bueno, sí, pues a lo mejor reserva, bueno, hay mujeres indiscutibles en el canon, pero yo qué sé, pues hay otras a las que sí, bueno, pero por ejemplo en el caso de Elena Fortún, bueno, le reserva el que sí fue escritora para niños, etcétera. Eso no tiene problema en reservarlo. Sin embargo, por ejemplo, la literatura infantil no se trata en las facultades de filología y no es por echar de menos a las facultades donde se trata, pero creo que una autora como Elena Fortún, pues, o muchas otras que ha escrito para niños, por ejemplo, pues merecen estar estudiadas en una facultad de filología, por supuesto, y eso no va a cambiar. Bueno, faltará mucho esfuerzo común para que cambie. Pero bueno, no era esa tu pregunta. No, mi pregunta era... ¿Qué te lleva a ti a rescatar los textos de Elena Fortún? Me sabe mal porque muchos de vosotros me conocéis y esta historia la he contado muchas veces. Yo, como tantos niños de mi generación, crecí leyendo los cuentos de Celia y entonces Celia para mí no era mi heroína. En algunas otras personas dicen, fue mi heroína, fue mi maestra, me enseñó a escribir. No, esa era mi amiga, su familia era una familia bastante más interesante que la mía, por ejemplo, y más divertida, por supuesto. Y entonces pues fue una compañía que se renovó y que estuvo ahí y que luego tuvo dos momentos de mi vida que fueron cruciales, ¿no?, para que yo me dedique a esto. Y fueron cuando, gracias a la constancia, el interés que tuvo la mujer de Manuel Aguilar, Rebeca Arié, que era mujer del escritor que editó durante toda su vida a Elena Fortún, pues se volvió a reeditar toda la colección. Los 20 libros de Celia salieron, yo tenía dos hijas que tenían 7 u 8 años y otra vez entraron en mi casa. Y entonces, claro, ya los leí otra vez, recuperé a mi amiga, pero ya desde el punto de vista de adulta, ¿no? Entonces eso fue ya otro choque, y el otro choque, pues evidentemente, fue cuando Marisol Dorao, a quien me encanta poder nombrar aquí y rendirle mi homenaje más sentido, pues descubrió Celia en la Revolución,
que, bueno, yo comparto la opinión de Abelardo de que es un libro clave en la guerra civil, en la literatura, en las novelas sobre la guerra civil. Y entonces, bueno, pues digamos que de alguna manera, desde mi punto de vista, rellenó el hueco que quedaba en la saga de Celia, ¿no? Celia terminaba un 18 de julio, la niña vivía en Madrid y de repente nos encontramos una adulta, una adolescente ya pasada, viviendo en Argentina y teniendo que ganarse la vida. Entonces, ¿qué había ahí? Yo nunca lo supe, ni lo intuí, ni se me pasaba por la imaginación. Entonces, eso ya fue un impacto brutal. Y fue un impacto brutal el saber solamente un nombre, que la autora era... Porque yo nunca pensé que de pequeña Celia venía de París como cualquier niño, no tenía una autora detrás que va. Entonces, bueno, pues de repente Elena Fortún y ya ni siquiera era ni siquiera era su nombre, que era un seudónimo, ¿no? Entonces, cuando Marisol Dorado escribió la biografía de Elena Fortún, pues ya, o sea, ya eso ya dije, bueno, o sea, no puede ser vivir toda una vida con esta compañía, con esta carga, no puede haber disfrutado tanto, haber influido tanto en mi educación sentimental como en la de, estoy segura que la de miles y generaciones diferentes a la mía. Y entonces, pues digo, no, o sea, esta satisfacción que yo tengo y que experimento, pues la tengo que compartir, ¿no? Y entonces de ahí fue, pues tuve un director de tesis que tuvo el acierto de encaminarme hacia la labor periodística de Elena Fortún, que eso fue que yo no quería, yo era remisa, yo decía, no, la Celia, no. Y entonces, pues ya fue definitivo. Luego ya me encontré con Abelardo y ya todo fue, pues digamos, coser y cantar, por más que a Celia no le gustara tanto lo de coser. Y todo, en realidad, perdonad que no sé si me he enrollado demasiado, pero todo lo que yo he hecho en mi carrera investigadora, que es muy corta, porque, como digo, bueno, yo me acuerdo en 92 haberlo escrito, pero yo hasta 2006 no pude empezar la tesis y, bueno, o sea que tengo una carrera relativamente corta, pero desde luego todos los hitos, si alguien se molestara, que supongo que no, en buscarlos, siempre tienen una conexión con Elena Fortún. Nunca ha dejado, o sea, quiero decir, otras autoras me interesaron porque tenían relación, otros textos me interesaron porque... Entonces, a partir de ahí, pues evidentemente el abanico se abre y luego tuve la suerte de encontrar este grupo que estaba recuperando las mujeres de la Edad de Plata. Elena Fortún empezó a escribir en el 28. Elena Fortún tiene textos surrealistas, tiene textos increíblemente poéticos, tiene textos de todo tipo. Es una persona por descubrir y porque os terminaréis asombrando cuando terminemos de publicar la obra completa qué cantidad de facetas tiene, ¿no? Entonces, que estas mujeres sigan olvidadas y que, bueno, pues no me parece injusto. María, ¿qué te anima a ti a rescatarlas, a ponerlas voz, a recrearlas, ¿no? Pues, aunque yo vengo del mundo académico, en realidad mi abordaje de la literatura y del papel de las mujeres dentro de la narrativa y de la ficción es una cosa casi más orgánica, ¿no? Cuando yo me planteé escribir El tiempo entre costuras, que yo entonces era profesora universitaria, pero del ámbito de la lingüística aplicada, no de la literatura, por lo tanto mi investigación y mis ocupaciones iban por otro camino. De una manera absolutamente natural, yo supe que esa novela iba a estar escrita en primera persona y con una voz femenina. Y si le busco una razón lógica, no la encuentro, nada más que el sentirme a gusto dentro de la piel del personaje y poderle dar esa complicidad, ¿no? de mujer de hoy a mujer de antes,
aunque somos mujeres muy distintas, no solamente por el momento histórico, sino porque ella era una joven de 20 años cuando yo la conformé, a Sira Quiroga, y yo ya tenía 40 y alguno por entonces, pero aún así yo creo que ese hilo de complicidad entre mujeres, bueno, ha existido y existirá siempre, y todo lo que nos ha llegado por el legado de las madres, de las abuelas, de las señoras mayores, y pues es un canal que yo utilicé para reconstruir aquel mundo que se refleja en mi novela, y por otro lado los textos escritos, los testimonios escritos. Y para mí, por ejemplo, fue de un valor fundamental el diario de alguien que no era una escritora y que no estaba no pertenecía al mundo cultural y ni siquiera era española, pero fue Rosalinda Fox, un personaje histórico que después yo integré en mi novela como la gran amiga de Sira Quiroga, que muy en la tradición anglosajona y muy en la tradición británica dejó escritas unas memorias. Son unas memorias sin ningún alto valor literario, pero sí muy ricas en contenido. Y entonces, a partir de ahí, bueno, a mí me dio digamos, el arco cronológico por el que moverme a lo largo de toda la novela viene a partir de esas memorias escritas que quedaron igual en el olvido. Si fueran... Rosalinda Fox vivió sus últimos años en Guadarranque, al lado de Algeciras, muy cerca ya de Gibraltar, y bueno, fue viviendo unos años de decadencia y pasar de ser una dama británica muy casi aristocrática al final pues vivir de los servicios sociales del Ayuntamiento de San Roque. Y ni siquiera tuvo opción a que le publicaran sus memorias. Entonces, bueno, que le publicara una editorial medianamente reconocida. Yo creo que se las debieron hacer, están impresas, existen. Yo las conseguí consultar a través de la Biblioteca Nacional, no me pude hacer con un ejemplar, después me dijeron que lo vendían en eBay por 200 y pico euros, una barbaridad así. Y yo creo que se lo hicieron unos amigos en una fotocopiadora, algo así, para que quedara ese testimonio, pero parecía que nadie tenía interés en recuperar la voz de una señora que vivía acontecimientos históricos desde la Guerra Civil Española a la Segunda Guerra Mundial, y en fin, que aunque ella recreara un poco artísticamente su pasado, diciendo que había sido mucho más de lo que fue, porque ella habla de que Churchill la mencionó en sus memorias y que había colaborado con el servicio secreto, bueno, le echó un poco de teatro, pero aún así tuvo una historia apasionante. Y bueno, y ahí quedó, que hay que escarbar y escarbar y escarbar para recuperarla, ¿no? Porque no... Y me consta que ella quiso que le publicaran esas memorias y por ningún sitio lo consiguió. Entonces, bueno, volviendo por no retomar más, ese es digamos, uno de los hilos importantes, una de las referencias más importantes cuando yo escribí El tiempo entre costuras, las memorias de Rosalinda Fox. Y así ha sido constantemente a lo largo de mis 4 novelas. Siempre, bueno, hablaremos creo después más a fondo sobre la documentación a la hora de escribir ficción, pero en mi caso, por adelantar un poco, reconozco que de todas las fuentes que utilizo de ficción, como gran parte de mis protagonistas son mujeres, siempre que encuentro una veta en la que picar para sacar algo que me interese, suele ser voces de mujeres, y que además casi siempre voces de mujeres muy poco conocidas, ¿no? Pues recuerdo por escribir, por ejemplo, La templanza, mi novela anterior a esta, pues para reconstruir cómo era el México. Es un indiano que se va, un español que se va a trabajar a México y después, en el siglo XIX, se enriquece en la minería de la plata y después vuelve con la figura esta del indiano clásico. Pues de pronto encontré las memorias de la marquesa de Calderón de la Barca, que era una española casada con una americana casada con un embajador español, que había escrito unas memorias deliciosas, maravillosas, sobre sus 3 años de vida en México, ¿no? Vistos desde la perspectiva de una extranjera que sabe que va a ser una estancia temporal, pero se dedica a fotografiarlo todo con la mirada y a traspasarlo después a la palabra. Igual son unas memorias que se han publicado, creo que las han publicado en México, en el Fondo de Cultura Económica, hace 4 o 5 años. Ya que es una lástima que
todas esas voces que yo me voy encontrando casi por casualidad cuando empiezo a picar piedra para cada novela y que vosotros que estáis más en ese ámbito académico, académico editorial, es una pena que con la cantidad de cosas interesantes que hay muchas veces queden relegadas a un lugar tan secundario, tan perdido, o que tengas que buscar una... cuántas fotocopias juntas o tirar de 27.000 hilos para llegar a ellas, en vez de que estén accesibles, conocidas y digitalizadas o de alguna manera cercanas a nosotros. Porque desde luego a la hora de construir yo ficciones literarias, y seguro que María tú estás de acuerdo también, vosotros ficciones audiovisuales, es que son unos recursos maravillosos y muchas veces es muy difícil acceder a ellos, por desconocimiento o por imposibilidad material y tangible de llegar. Y María, desde el punto de vista de la empresa, ¿por qué, en la empresa audiovisual, por qué os interesa esta época y esa otra mirada de las mujeres modernas? Pues, uy, qué alto, ¿no? No sé yo. No, pues al margen de que la época me parece fascinante y seguramente, perdonadme las chorradas, porque yo soy la más tonta del grupo, lo digo ya por delante. Sé mucho de cultura popular, pero digo que seguramente la época histórica en la que hasta ese momento la mujer tuvo más libertades. No lo sé, creo que es así, por lo menos en España. Entonces, una época que creo que se parece bastante a la nuestra, a la actual. Pero antes, al margen de esto, antes comentábamos que 3 de nuestras producciones ahora mismo están ubicadas en el primer tercio del siglo XX. Y si me pongo a mirar la parrilla televisiva, resulta que hace muchos años que las series de época son un poco la pauta y la norma. Y uno se pregunta, ¿por qué? O sea, no es suficientemente interesante en nuestra época, y desde luego que sí, pero les hablaba antes a vuestros compañeros de un libro de Jeffrey Eugenides, que es La trama nupcial, y que os lo comento porque sé que la mayoría de vosotros venís de filología, ¿no? Me habéis dicho. Entonces seguro que lo conocéis porque la protagonista es una filóloga. Y esta mujer se matricula en un curso que se llama la trama nupcial, y el director de tesis, el director de curso, tiene la siguiente tesis, y es que la gran novela acabó cuando las libertades de la mujer llegaron a nuestras vidas. Porque desde el momento en que una mujer se puede divorciar, desde el momento en que las libertades sexuales son las mismas para hombres que para mujeres, bueno, eso habría que cogerlo con pinzas, pero en fin, ¿me entendéis? Pues como que de repente los impedimentos son mínimos. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos El tiempo entre costuras, El secreto de Puente Viejo, Acacias o La otra mirada y los ubicamos en una época pasada? Pues porque los conflictos, o sea, tú cuando creas un personaje, lo creas en función de una meta. Y cuanto más lejos esté la meta y los obstáculos sean mayores hasta llegar a esa meta, el personaje va a ser más rico. Entonces, no es lo mismo, os pongo un ejemplo, en La otra mirada tenemos una trama que es la historia de una mujer que se enamora de otra mujer. Que una mujer hoy en día se enamore de otra mujer, pues en el primer mundo no es algo dramático. Pero en 1920 ibas a la cárcel. Entonces, si tú compones un personaje que en una primera instancia se siente mal consigo mismo porque tiene una homofobia interiorizada que le impide vivir su amor de una forma libre, y además tiene una familia que de ninguna de las maneras consentiría que ese amor fuese, bueno, que se llevase a cabo, y encima la sociedad lo condena y les puede meter en la cárcel, pues digamos que el conflicto de nuestro personaje es triple. En vez de salir de uno mismo, sale de uno mismo y luego tiene como 2 círculos alrededor, que son la familia y la sociedad. Perdonad que me explique tan mal, pero creo que me habéis entendido, ¿no? Entonces me decís que sí, o sea que sí. Entonces creo que cuando elegimos esta época, pues yo os digo, por un lado, lo que buscamos es conectar con el espectador, y por eso cogemos personajes que se parecen a los de ahora y conflictos que se parecen a los de ahora, pero elegimos épocas que son más complicadas para vivir, pues porque tiene más chicha. Esto es así. O sea, que te interesa la época y te interesa la mujer porque la mujer supone también o da más trama, más juego a la ficcionalización, ¿no? A ver, os cuento una cosa. A diferencia del resto de... O sea, en la tele la mujer es la que manda. A lo mejor en el resto, en el cine no es así, en la literatura... Bueno, en la literatura seguramente sí, sea la mujer la que manda. Ahora, en el siglo XXI... manda un poco más que antes. Sí, ¿no? Al fin y al cabo las mujeres son mayoría de lectoras, pues delante de la tele la mayoría son mujeres. Entonces nosotros cuando componemos una ficción
Y como tú decías, esto es una industria y necesitamos cumplir. No solo hablamos de nuestros sueños, de nuestras inquietudes, sino que buscando al público mayoritario, hacemos un análisis específico del público y siempre vamos a por las mujeres. Y en concreto vamos a por las mujeres mayores de 45. Entonces, cuando creamos nuestros personajes, los hacemos en función de las personas que están al otro lado de la tele recibiendo nuestros mensajes. Entonces, me he perdido. ¿Qué me habías preguntado? No, a ver, tú has justificado que te sí. interesa la época porque el conflicto está Sí. vivo, y entonces yo te he hecho ver que si también te interesa la mujer, porque la mujer da más juego dentro del conflicto, La de la mujer lucha. está en el centro y el hombre, en nuestras series por lo menos, está al servicio de la mujer y de la historia de la mujer. Y es el caso de La otra mirada, es el caso de Acacias, es el caso del Secreto de Puente Viejo, que son las series que tenemos ahora mismo en emisión. Y es el caso, por supuesto, del Tiempo entre costuras, que es nuestra gran serie. Sí, a propósito de esto que estamos hablando, focalizando en vuestro ámbito, el creativo y el audiovisual, a ver, ¿qué hay de verdad y qué hay de ficción en vuestras creaciones? Porque a veces el espectador tiene la sensación de que no estáis reflejando la época tal y como nosotros, que somos los conocedores o los lectores de estas mujeres y de las claves de esta época, deberían ser, sino que estáis haciendo un tipo de impostura, guiño con el lector, con el, bueno, en este caso, espectador, también lector, claro, actual. Entonces, ¿os documentáis o pensáis más en que os compren los libros y dar juego a que el lector se siente identificado con estos personajes, traicionando las señas de identidad de la época que estáis recreando? No sé si me he explicado suficientemente. Sí. Bueno, yo en mi caso, yo intento documentarme todo lo posible, bueno, y de hecho lo hago porque yo conceptualizo la escritura de cada novela como un proyecto entero, y una parte grande de cada uno de estos proyectos, que es anterior a escribir capítulo 1, son los meses de documentación. Y esa es una documentación que yo hago con todo el rigor del mundo y con todo el interés y con toda la pasión, además, porque la disfruto mucho y porque me encanta hacerlo. Dicho lo cual, después tú construyes personajes que son ficción y entonces necesariamente les tienes que recrear. Pero yo intento que como decía María, sus conflictos, sus problemas, lo que les genera tensiones vitales, sean de acuerdo con el momento histórico que les toca vivir. Pero Por yo quiero ejemplo, que concretes sí. un poco más, María. Es Con decir, ejemplos, me dices, sí. no, a ver, si yo me tengo que documentar, yo voy a Sí. una biblioteca, voy a unos Sí. archivos y me documento para la época. ¿Tú qué utilizas? Tú has dicho una fuente de inspiración para el personaje, pero para la documentación histórica, Mira, para la recreación sí. de las ciudades, porque muchos de Sí. tus personajes de mujeres están fuera de España, Sí. ¿no? ¿Qué Mira, haces? de todo. Pues por ponerte el ejemplo más cercano, por ejemplo, para Las hijas del capitán, mis fuentes han sido 3, fundamentalmente. Una es haber contado con la complicidad de nuestro amigo, el profesor de la Universidad de Nueva York, James Fernández, que lleva trabajando más de 10 años en el rescate del gran puzzle de la inmigración española en Estados Unidos, que estaba totalmente soterrado y que pertenecía al ámbito doméstico de cada familia, de cada situación y de sus descendientes, y todavía nadie se había dedicado a intentar escarbar y ver qué había para sacar a la luz un legado maravilloso. Entonces, junto con James Fernández y Luis Argeo, que es un periodista asturiano, los dos muy vinculados por razones familiares a la migración, pues han sido mis grandes cómplices porque han trabajado muchísimo, tienen una base de datos enormes, me han puesto en contacto con mucha gente, y entonces eso me ha llevado, el contacto de ellos me ha llevado a la segunda fuente de referencias, que ha sido maravillosa, que es el contacto directo con algunos inmigrantes que vivieron en aquel momento como niños. Yo sitúo la novela en los años 30, entonces eran niños entonces, pero recuerdan toda su infancia, toda su juventud, cómo sus padres eran unos inmigrantes que se dejaban la piel a tiras por salir adelante y sacar adelante a la familia. Entonces, o bien inmigrantes que ya son octogenarios, nonagenarios, contándome memorias familiares,
o bien sus descendientes han sido otra fuente de información fundamental. Y después he utilizado una tercera vía de trabajo que ha sido fascinante también, que es un diario publicado en Nueva York a lo largo de décadas, que se llamó La Prensa, que lo fundó José Camprubí, el hermano de Zenobia, la mujer de Juan Ramón Jiménez, que era un señor que era ingeniero, no era periodista, no era escritor, pero era un señor muy culto, con mucha conciencia social, era medio catalán, medio puertorriqueño, y bueno, fue consciente de que los hispanos residentes en Nueva York en aquel tiempo no tenían un órgano escrito de cohesión que les informara sobre la situación. Y entonces, durante décadas estuvo publicando La Prensa, que es una fuente maravillosa de información para rescatar todo lo que pasaba, los anuncios, los acontecimientos, las organizaciones regionales, nacionales, que había, todo eso. Entonces, esas han sido básicamente mis fuentes de información, de documentación para esta novela. Ha habido otras en las que han sido distintas, depende. Cuando trabajaba en La Templanza, por ejemplo, que nos íbamos al siglo XIX, pues ya sí que eran fuentes más, digamos, más canónicas y más más biografías, libros de memorias, libros de viajes, novelas de la época, prensa de la época que todavía queda. ¿Y vas creando tus novelas a la par que te vas documentando, o tienes un periodo de documentación y cuándo te sientes que ya estás llena y preparada para...? Primero tengo un periodo de documentación y de estructuración mental y de llenar 40 moleskines con esquemas, con mapas, con tal, que luego la mayoría de las veces no me sirven para nada, pero por lo menos me ayudan a organizarme el pensamiento. Y cuando ya tengo una estructura más o menos sólida, entonces empiezo a escribir. Es verdad que tengo, digamos, en mente que el 50-60% de lo que va a ser la novela entera, pero después me concedo un margen de flexibilidad para ir por sitios por donde no imaginaba que iba a ir, crear personajes secundarios, tramas secundarias, pero más o menos tengo claro por dónde voy a ir de principio a fin y qué hitos voy a tener a lo largo del camino. Pero también, mientras voy escribiendo, igual voy necesitando más cosas, con lo cual me sigo documentando y sigo tocando puertas y sigo escarbando a ver qué encuentro, porque verdaderamente de la documentación siempre salen cosas maravillosas. Cuando ya la imaginación es importante, pero hay veces que, aunque suene tan manida esa frase de la realidad supera a la ficción, es que muchas veces pasa y te encuentras, sobre todo cuando hay voces en primera persona que te cuentan unas historias que ríete tú de lo que tu cabeza es capaz de imaginar, ¿no? Con lo que han vivido ellos. Y en tu caso, sí, María, ¿qué hay de verdad y qué hay de ficción en vuestras series? A ver, nuestras series son básicamente ficción, pero tengo que decir que para llegar a la verdad, para conectar con el espectador, uno necesita... O sea, alguien dijo algo así como: nuestros personajes son hijos nuestros y tienen que ver con nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras vivencias. O sea, cuando tú buscas que el espectador de alguna manera se identifique o se reencuentre en esos personajes, en esas historias, en esas series que nosotros hacemos, pues inevitablemente tiras de realidad, de realidades. Entonces nosotros, al margen del departamento de documentación, que está siempre, que revisa nuestros guiones de principio a fin y que nos apoya en todo momento, cuando necesitamos, yo qué sé, pues ahora para La otra mirada, por ejemplo, estamos con una trama que tiene que ver con la inmigración. Y esto tiene que ver con lo que tú me decías antes, Dolores. ¿Cuánto hay de actualidad en vuestras historias de época? Claro. Pues hay bastante, porque nosotros queremos llegar al público actual, pero lo hacemos desde otros códigos. Entonces, lo que os decía, estamos ahora mismo intentando, de alguna manera, reflejar todo este tiempo convulso en el que el Brexit y los movimientos migratorios en Europa, de alguna manera, están, bueno, algunos dicen que a punto de reventar. Entonces, queríamos meter sí o sí una trama de inmigración en nuestra serie. Entonces, le pedimos a nuestra documentalista que nos cuente qué es lo que hay en 1920 en Sevilla. Escarba, escarba, escarba y da con una pequeña comunidad de
perdonadme, creo que es... Gitanos. No, Guinea Ecuatorial era nuestra, ¿no? Sí. Bueno, pues había una pequeña comunidad de guineanos en Sevilla. Entonces tiramos de eso y empezamos a construir un personaje que está basado de alguna manera en hechos reales, en historias reales, en documentos reales de la época. Y empiezas con eso y luego vas hacia donde tú quieras ir y hacia donde tú necesites ir. Pero, como dice María, es que la realidad... No, sí, yo lo comprendo. Yo no os pongo entre la espada y la pared. Quiero Es decir, puente- que lo es puente de- lo entiendo muy bien, el gusto del público por leer determinada literatura o por ver determinadas series tiene que ver con la identificación. Entonces, es normal que rescates la trama que tú has dicho antes de la homosexualidad porque es un Porque es tema algo que interesa actual, ahora que mismo. interesa, o sobre la migración porque es un Mm. tema de interés y sabes que vas a tener un Sí. público atento. De todas maneras, tengo que decir, nos pasaron dos cosas con esta serie curiosas. Y es que yo espero que la veáis, porque no la ha visto mucha gente, ¿vale? Pero es maravillosa. Entonces os metéis en rtv.es y la veis. Bueno, nos pasaron dos cosas con esta historia. Y es que es una historia feminista y femenina, perdonad, que reivindica pues eso, los derechos de la mujer de una manera lúdica, contando historias de... En fin, no me quiero enredar, de 4 mujeres que viven en la Sevilla de 1920. Pero la historia es que justo estrenamos cuando eclosionó el movimiento Me Too. Y eso es algo que seguramente estaba en el aire. Vosotros habláis de las modas ahora mismo, si creéis que esta moda por descubrir a las mujeres de 1900 al 1936 es una moda pasajera, si es algo buscado de forma concienzuda. Yo creo que este redescubrirnos a nosotras mismas, redescubrirnos a través de las mujeres de antes, es una moda, pero que tiene que ver con nuestra Sensibilidad de época. Sí, y con lo que está pasando ahora mismo. Claro. Entonces, como os digo, nosotras salimos con un mensaje hiperfeminista en un momento en el que el mensaje feminista estaba de moda. Fue casualidad, no es que nos buscásemos la ola y nos subiésemos. Lo que pasa es que como todos estamos de alguna manera conectados y todos leemos lo mismo, todos vemos lo mismo, pues nos adelantamos a eso. Y en relación con esto mismo nos pasó otra cosa también muy curiosa, y es que hay una tramita en la serie que es la historia de Roberta Luna. Es una chica a la que su novio viola. Entonces, a lo largo de la serie, la chica es cuestionada y pasa de ser una víctima a ser una puta. La gente la acusa, la cuestiona, no la creen. Y todo esto pasaba en nuestra ficción, mientras en los periódicos estaban con el tema de la manada. 100 años atrás le pasaba a una chica, que es pura ficción, lo mismo que le estaba pasando a una chica hoy, en 2018. No era algo buscado, pero, de nuevo, conectas con la sociedad de hoy en día y en fin, cuentas historias de antes, pero que son absolutamente vigentes. Me he enredado muchísimo, ¿no? Pero... A mí, personalmente, yo viendo todas esas tramas, ahí es donde me planteé que hasta qué punto Ya, traicionábamos a lo mejor lo histórico. traicionabais lo histórico. Yo, personalmente, yo decía, bueno, pero esto me están contando la vida actual, pero bueno, estoy en la edad de plata. O sea, ahí Ya. hay un cierto Sí, nosotros tenemos que pagar cuestionamiento. cierta... Pagamos... Quiero decir, nosotros trabajamos para vosotros, para Claro, el no, público pero a lo mejor es una masivo. cuestión académica. Quiero decir, Puede yo ser. tengo mi formación académica, vosotros estáis buscando un público diferente a mí. Yo lo veo un poco porque me gusta seguir cómo se rescata la época, pero a lo mejor yo no os intereso como público, os interesa interesa más... a todo el mundo, No, no lo ya, es. pero quiero decir que yo puedo ser muy crítica con esto. A ver, es ficción comercial. Nadie está vendiendo otra cosa. no, No, sí no está muy están bien. pretendiendo decir, es un documental Sí. sobre cómo era la vida de las Ya, mujeres. pero- Ni lo que ellos hacen ni lo que ellos escriben. No, quiero decir que yo creo que la audiencia tiene claro qué es lo que está viendo y qué Ya. es lo que quiere ver. Y a lo hasta- mejor esta ficción comercial, que está muy bien, que pertenece al mundo de que tenemos que vender y tenemos que vivir de esto y está la empresa privada detrás, yo creo que a lo No, mejor... y es entretenimiento. Y es lo que entretenimiento. es el- Sí, el porque ese es nuestro objetivo fin que último, al Sí. final, que la gente se entretenga. Si por el camino, de alguna manera, podemos ayudar a alguien, podemos mandar un mensaje positivo, en este caso feminista, pues es que mejor, pero nuestro fin último es
Que la gente nos vea. Nos vea, vale. Pero a lo mejor también en ese ver cuestiones de la Edad de Plata tiene que ver, o hay un diálogo por los valores que aparecen en los libros que estamos reeditando, ¿no? Es decir, hay un diálogo entre lo que es creación medio audiovisual y esta reedición de textos de Elena Fortún, de María Lejarra. ¿Qué valores hay en esos textos? Y ahora os toca a vosotros, con los que el lector se identifica. No sé, así es una cosa muy profunda lo que os estoy preguntando, pero ¿por qué volvemos a leer a Concha Méndez, Matilde Ras, Elena Fortún, María Lejárraga? Están creando un nuevo público lector. ¿Qué valores hay en ellos con los que nos identificamos? Bueno, yo creo que primero hay una cuestión, por ejemplo, yo como editor, si edito ese tipo de textos, es más bien porque las editoriales comerciales, los grandes grupos, van a lo que es más comercial, juegan con un público ya hecho, mientras que los pequeños editores tienen que de alguna forma buscar un público nuevo para algo, encontrar huecos en los que se puede hacer algo nuevo y además a un precio, es decir, de una forma asequible, ¿no? Yo, por ejemplo, me ha gustado que se hable de Madame Calderón de la Barca. Yo tengo preparado un libro de ella. Ella, aparte del viaje a México, tiene otro libro más que prácticamente nadie conoce que existe. Ella fue amiga de Isabel II, estuvo aquí también, fue la mujer del embajador y fue íntima amiga de Isabel II. Y tiene un libro que lo publicó con seudónimo hacia el año 1910, que es Madrid hace 50 años. Madrid visto por un diplomático extranjero. Él pone como si fuera un hombre, pero es un libro que hace Madame de Calderón de la Barca, que es un libro apasionante, extraordinario, sobre la corte de Isabel II, la época y tal, que sería para hacer una novela de época, pues un libro excepcional, pero ella tenía mucha capacidad para el detalle vivo. Es una mujer con mucha gracia escribiendo y con mucha fuerza. Entonces yo he procurado buscar, claro, libros, es decir, intentar encontrar lectores nuevos, que son lectores en poca cantidad, porque a mí con que haya unos cientos de lectores ya me parece estupendo, tengo que renunciar a que haya miles. Y yo creo que, bueno, primero primero son escritores que los anglosajones llaman underrated, es decir, están un poco, no están lo bastante apreciados, están un poco infravalorados. Y realmente yo creo que creo que un editor también tiene que valorar un poco, dar la mayor calidad por el menor precio. Es decir, son escritores que, primero, la literatura no es como una carrera de caballos en las que gana el mejor. Compite muchísima gente, cada escritor compite con él mismo, no con nadie. Y realmente hay muchos escritores no lo bastante valorados que tienen un interés y una importancia extraordinaria. Por ejemplo, Luisa Carnés, pues es un caso de una mujer que es una mujer, a fin de cuentas, pues humilde, sombrerera, que se hace a sí misma. Es decir, y muchos de estos casos, el caso de Clara Campoamor es exactamente el mismo. Muchas de estas escritoras tienen una vida y son unos personajes apasionantes, interesantísimos, y que yo creo que pueden decir mucho a la sociedad moderna. Primero porque ya ellas eran muy modernas. Se ha insistido en que fueron en su tiempo, son las primeras mujeres modernas, son las primeras con las que desde hoy en día nos podemos de alguna forma identificar. Es decir, para leer a Catalina de Lauso, la monja alférez, pues hay que ambientarse y eso está muy bien, pero eso pasó hace ya muchos siglos, que también hay muchas mujeres en el pasado interesantes. Yo creo que hoy en día hay un reto de encontrar lugar para ciertas cosas que no corresponden del todo a la moda, pero que tienen un interés vivo y real, ¿no? A mí me parece sumamente interesante el planteamiento que tú comentabas de esto de utilizar una trama que, digamos, que a la mujer se le pongan cada vez más... O sea, que viva realmente los obstáculos que ellas vivieron, y mientras que ahora, bueno, pues parece que todo es fácil. Yo estoy de acuerdo con que la cultura ahora tiene un tono mucho más gris, y desde luego en eso yo estoy convencida de que la liberación de la mujer ha tenido mucho que ver. Es decir, Madame Bovary ahora no tendría sentido, no se escribiría, ¿no? No podría ser. Entonces entiendo lo que tú dices, que es mucho más, digamos... Más fácil, por lo menos. Más fácil, más productivo, iba a decir yo. Pero bueno, más fácil ese recurso. Entonces, a mí lo que me parece interesante es que al mismo tiempo que vosotros hacéis eso, que es súper interesante, pues desde nuestra parte podamos rescatar los testimonios reales. Es decir, por ejemplo, yo creo que en el tema que tú decías, bueno, pues dos mujeres que se aman en la década de los 20 o de los 30, pues tenían una serie de conflictos que ahora no tienen.
pero yo creo que es muy interesante que las que ahora están en esa tesitura, y el público en general, no solamente que tengan que interesar a los que tienen una inclinación determinada sexual, sepan con un testimonio auténtico realmente las mujeres que ni siquiera tenían palabras. O sea, porque tú comentas, claro, desde el punto de vista de la serie te interesa saber que, bueno, que podrían ir a la cárcel, que estaban mal vistos. O sea, por ejemplo, en el caso del Oculto Sendero, que sería una obra donde hay un testimonio brutal de cómo una escritora o, bueno, una mujer, en definitiva, asume e incorpora su orientación sexual, es que no tenía palabras. Claro. O sea, es que ella no sabía que era eso. Entonces, que ahora, claro, ahora tenemos detrás un bagaje alucinante. Entonces, los que ahora tienen esa problemática no pueden sospechar que hubo un tiempo que vivir la homosexualidad, por ejemplo, a principios de siglo, era algo que no tenía ni una manera de... Yo creo que ahí también tiene mucho que ver el que hemos rescatado la libertad, porque una de las cosas que yo me pregunto es ¿por qué rescatamos a estas mujeres ahora en 2018 cuando llevamos ya 40 años de democracia? Pero han hecho falta 40 años de democracia para poner voz y perder muchos prejuicios para poder hablar de esto, ¿no? Es que yo creo que va todo paralelo. O sea, tú hablabas de cómo confluía esta ola del Me Too este año tan alucinante, sí, en cuanto al movimiento feminista que estaba animado también por las corrientes LGTB, etc. Entonces, al mismo tiempo, bueno, pues eso favorecía, como no, favorecía, bueno, pues vuestra serie y tus libros, pero favorecía también el rescate de las mujeres. O sea, y no es casualidad, o sea, es que a medida que, bueno, las conquistas de las mujeres han sido muy lentas, pero estos 40 años no fueron en vano, no fueron tan espectaculares y no han tenido un año excepcional como podría ser el 2018, pero han ido avanzando. O sea, yo recuerdo que Marisol, por ejemplo, la que descubrió Celia en la Revolución, se trajo el manuscrito de Oculto Sendero y lo tuvo allí. No lo ocultó, pero pensaba que no era momento de sacarlo a la luz. Y yo creo que como ella era pues una persona muy lógica, muy consecuente, entonces ella encontraba mucho rechazo, no tenía documentación, la gente a la que acudía no quería tocar el tema, ese era un tema tal. Entonces ahora, bueno, pues esos temas son mucho más, digamos, como están a la orden del día, pues tú no tienes problema. Y al mismo tiempo, siempre hay problemas, pero digamos que nada comparable a que ibas a la cárcel por enamorarte de una mujer. Y al mismo tiempo, tú, el que las descubre y el que las da a conocer, pues sabe que le está dando a las jóvenes generaciones pues su historia. Es decir, no la homosexualidad, o sea, que los movimientos LGTB han existido solapadamente durante durante toda la vida, ¿no? Pero vamos, digamos, durante este siglo, pero ellas realmente no tienen historia. Nosotros la tenemos una de la labor, y por ejemplo en la Edad de Plata, bueno, pues hay mucha documentación y mucho material ahí para descubrir de qué manera ellas lograron vivirla. Lo que pasa que luego vino la guerra, vino el exilio, las mujeres se dispersaron, el silencio que había en general sobre toda aquella literatura fue mucho más brutal que sobre las mujeres, por supuesto, que sobre los hombres, y entonces, bueno, ya es que aquello era una losa, ¿no? Yo tengo otra pregunta que no sé si os parecerá oportuno, pero yo cuando estaba preparando todo esto me preguntaba si quizá la ley de memoria histórica ha beneficiado el rescate de la mujer moderna. ¿Os parece que este ámbito legal ha beneficiado? ¿Tenéis alguna opinión, Abelardo? Yo creo que a lo mejor yo creo casi al revés. Es decir, hay ahora un interés por este tipo de consideraciones. Yo creo que es un poco de la memoria en general, por muchas razones. Pasa que
Yo creo que el interés es más general, sí que muchos temas siguen vivos después de 40 años de franquismo, han habido 40 años de democracia, pero por una serie de razones yo creo que en los últimos, en los últimos años se están volviendo a poner en consideración muchas cuestiones, hasta últimamente, yo qué sé, pues la monarquía, la Constitución. Estamos viendo un momento, entre otras cosas, a lo mejor los últimos 10 años de crisis, y que corresponden no solamente a España, sino a muchas cosas, pero yo creo que la ley de memoria histórica es la manifestación de una especie de pulsión moderna, que ella también forma parte de esa reconsideración de muchas cosas. Yo creo que en la cultura, una parte es que yo creo que se ha debilitado. Yo insisto en que yo creo que la Edad de Plata fue un momento excepcional de la cultura española, europea, mundial. Y ahora, de alguna forma, creo que está en crisis el intelectual, está en crisis pues, la idea de cultura, el mundo editorial. Yo creo que hay muchas crisis que no todas afloran de la misma forma, pero frente a todo eso, muchos efectos son negativos, pero hay otros positivos, como es la reconsideración del papel de la mujer en la cultura, porque también se replantea eso en la sociedad. Es decir, hay un cambio tectónico casi de fuerzas telúricas y grandes fuerzas que impulsan sociales, y que eso es una cosa que se va levantando, y es normal que eso se refleje también en la literatura, ¿no? Es decir, que yo no diría que la literatura es la impulsora de eso, sino que es un reflejo, ¿no? Yo no creo que haya tenido gran cosa que ver, la verdad, porque creo que en este momento la recuperación de la memoria histórica está muy encaminada sobre todo a la posguerra, y encaminada a estos nietos que están reivindicando ahora más cosas concretas como el enterramiento de sus abuelos. Pero muchas de estas mujeres padecieron el exilio, ¿no? Entonces, en ese sentido... Sí, pero yo, por ejemplo, es que me sabe mal siempre poner el ejemplo de Elena Fortún. Celia en la Revolución, que es un testimonio desgarrador, y yo no puedo dejar de contar una anécdota que tiene que ver con esto, ¿no? Que estaba en la presentación de un libro era sobre la defensa de Madrid, un libro recién publicado, muy interesante, súper interesante, que está dedicado exclusivamente a Madrid durante la defensa de Madrid, el primer año de la guerra, digamos, ni siquiera llegaba a un año. Y después de todo el testimonio de muchos historiadores, la mayoría en la mesa de historiadores, se levantó entre el público un señor que tenía una aventura personal, que los padres, etcétera, etcétera, pero él era bombero. Y entonces dice, yo estoy intentando reconstruir una historia, y por ello, pues estoy intentando buscar determinadas zonas de Madrid, tal y que cual, y solo encuentro testimonios, digamos, populares. Dice, donde más testimonios que me interesaran fue precisamente en Celia en la Revolución. Entonces, digo, bueno, yo me quedé, como que yo estaba allí completamente desfasada, no tenía nada que ver con aquello. Pero pensar que el bombero era el que me descubría entre todos los historiadores de la Revolución me parece alucinante. Pero quisiera decir que Celia en la Revolución se publicó en 1987. Tuvo repercusión en los, celiadictos, porque completaba la historia de Celia, porque por más que se diga que también fue impactante en lo que es la novela de la Guerra Civil, debo decir que hasta bien entrado el siglo XXI no entró en ninguna de las listas que se han hecho sobre que los sesudos varones, entre comillas, han hecho, o las reflexiones o las recopilaciones sobre la novela de Elena Fortún. Exclusivamente, lo digo a nivel de artículos publicados, no de que las admiradores de Celia lo apreciáramos. O sea, tuvo que llegar el siglo XXI, y tuvo que ser la literatura infantil y la literatura... Me estoy mirando a Ángela Ena, porque ella
y Amar Mañas, porque trabajaron en un libro donde sí que se hacía esa mirada, pero que fue, creo que 2010, si no me equivoco. O sea, hasta el 2010, en un libro especializado en mujeres, no se hablaba, digamos, de una manera académica, de una manera... Entonces, claro, desde el 87 al 2010 hay mucho tiempo y yo sigo investigando y sigo preguntándole a los historiadores, ¿habéis leído Celia en la Revolución? Entonces me he encontrado a una que se llama Pilar Mera, digo su nombre porque merece todos mis aprecios. Y todos dicen, no, lo tenemos que leer, sí, porque tal, sí, dicen que tal. Bueno, por supuesto está Trapiello y ahora está Fernando Gracia, ¿no? ¿Cómo se llama? Fernando que escribió Madrigrado. Fernando Castillo. Fernando Castillo. Digamos que ya empieza a ver, pero empieza a ver ahora en el 2018. Claro. O sea, o en el 2016, que fue... O sea, tardamos mucho tiempo, demasiado tiempo. ¿Ha entrado en el canon? No ha entrado y yo creo que no va a entrar. No va a entrar, porque ni siquiera en el canon especializado entra. Ya. ¿Tenéis alguna opinión sobre esto de la memoria histórica o no lo tenéis claro? Pues la verdad es que yo no lo tengo muy claro, pero yo tiendo a pensar, como decía María Jesús, que casi que no. Yo creo que va por otro... Por otros derroteros. Sí, no os lo planteáis, vamos. Y yo creo que antes de que surgiera la ley de la memoria histórica, ya el papel de la mujer se trataba más o menos, pero de una manera, digamos, natural, casi, no sé, intentando recordar novelas centradas en mujer, guerra, política, vienen novelas de Dulce Chacón o Las 13 Rosas. ¿Quién lisa aquí de Las 13 Rosas? De Fonseca. Y cosas así, que todo eso es pre-ley de la memoria histórica y ya estaba ahí, ¿no? O sea, entonces, que confirmas no sé. la opinión de Abelardo en ese sentido. Yo, una cosita muy pequeña. Yo creo que, por ejemplo, desde el punto de vista antropológico o sociológico, sí, porque lo que sí ha destapado es historias de mujeres, bueno, estamos hablando de mujeres y de hombres, en la búsqueda de estos nietos, pues sí han sacado numerosas historias, incluso ellos han hecho relatos orales, pero eso ya es una cuestión, no estamos hablando de literatura. Estás hablando de sociología. Estamos hablando de sociología, antropología o como queremos llamarle, historiografía, historia íntima, ¿no? Sí, pero yo estaba hablando más desde el punto de vista editorial, de ficción. Sí. Perdona, que te No, en absoluto. No. Bueno, una última pregunta es ¿qué debemos hacer desde el punto de vista, no sé si educativo o del imaginario colectivo para que este rescate sea definitivo? ¿Sois optimistas? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis si se va a quedar la mujer después de este año 2018? ¿Cómo la vamos a integrar en los programas educativos? ¿Qué sensación tenéis? María Jesús, yo creo que no. María Jesús es muy pesimista. ¿Qué opinión tienes? Yo soy optimista en general para todo. O súper optimista y entonces en esto, o sea, porque, digamos, ¿qué vías tenemos? O sea, está el canon literario, ¿no? Porque, ¿qué van a estudiar nuestros, yo ya no digo mis nietos, mis bisnietos? ¿Qué les van a enseñar? ¿Qué libros de texto van a tener? ¿Qué se va a enseñar en las facultades de filología? Pues van a tener al canon de siempre, porque yo no veo que haya manera de resquebrajarlo. A lo mejor hay otras maneras de entrar, que yo no las veo y me encantaría. Yo, desde luego, bueno, y Abelardo es testigo, que no se me ocurren más cosas, ¿no? Pero me encantaría que se ocurriera, sobre todo, es que a mí, por ejemplo, perdonadme que me deje llevar de mis... Pero, por ejemplo, las generaciones siguientes a Elena Fortún, las coetáneas de Carmen Martín Gaite, de Carmen Laforet, los varones de esa generación reconocían tanto como ellas la influencia que las mujeres, en este caso Elena Fortún, habían tenido en su actividad literaria. O sea, la sentían tan maestra, la sentía García Hortelano, que la llegó a comparar a Proust, lo cual ya me parece exagerado. Un nivel increíble.
pero que, o sea, no le darían prendas Borau, Francisco Nieva, o sea, había una cantidad de... Entonces, ¿por qué todos esos... ¿Por qué no los hombres no nos ayudan? Es decir, ¿por qué no se sienten interpelados? O bueno, se sienten interpelados hombres sensibles o hombres interesados, tal. Pero ¿por qué en general no logramos interesar, implicarnos? ¿Por qué en esa generación sí y se ha perdido? Parece que vamos hacia atrás. Bueno, ¿qué opináis, Abelardo? Tú tienes un potencial ahí de yo un estoy fondo. en desacuerdo. Yo creo que no, que primero hay un cambio y un cambio profundo en la consideración del papel de la mujer en la cultura y en la literatura del siglo XX, a partir del siglo XX. Y estoy totalmente seguro de que eso va a cambiar, no va a ser exactamente igual. Estamos empezando. Primero, este tipo de mujeres la estamos publicando unas cuantas pequeñas editoriales. Es decir, todavía las grandes editoriales no han manifestado el más mínimo interés. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la cultura no tiene que ver del todo con las ventas al 100%, es decir, puede haber autores muy interesantes que no sean, es decir, y de hecho, tanto bueno, en poesía, en novela, en ensayo, en cualquier género, hay autores de venta muy escasa, pero que se sabe que son unos grandes maestros. Hoy en día puede estar de moda o no Gabriel Miró, o Aldecoa, o Josefina de la Torre, o tal, pero es decir, la calidad literaria es algo que va a pervivir, va a haber siempre lectores que no se contenten con la Wikipedia, que no se contenten con lo que les cuentan y que tengan una mirada nueva. Hay muchísimos libros, por ejemplo, de memorias de mujeres. Sí, eso es verdad. Es decir, extraordinarios. Nosotros hemos publicado algunos que yo creo que están realmente, por ejemplo, Mercedes Núñez Targa, que es una mujer impresionante, que estuvo en cárceles franquistas y también en Ravensbrück, un penal nazi. Es decir, cualquiera que si alguien hiciese una novela sobre una mujer española que ha estado con las 13 rosas en la cárcel de Ventas y que escribe un libro sobre esa experiencia y que luego está en la cárcel de Ravensbrück porque la han pillado los nazis y están a punto de gasearla y sale del penal el día antes de que vayan a gasearla y tal, porque liberan el campo de concentración. Los americanos pensarían que es inverosímil, porque dirían que una cosa u otra con los nazis o los franquistas, pero las dos cosas es realmente poco verosímil. Y tiene una vida increíble, apasionante. Fue la secretaria de Rafael, de Pablo Neruda en Barcelona, tal. Realmente, y hay muchísimas vidas y mucha escritura que tienen realmente, o sea, que nos realmente interés. Claro, y yo creo que en el futuro, las vidas de estas mujeres. Yo creo que lo que importa son la calidad de los lectores, no la cantidad, y que eso es un movimiento que está empezando ahora y que yo estoy totalmente seguro, un poco como lector y como editor, que va a seguir su andadura y que cada vez va a ser más importante, sobre todo desde el punto de vista literario. A lo mejor nunca los grandes editoriales se interesan, yo qué sé, por estas mujeres, pero yo creo que sí que tiene un interés real y lo normal es que, por lo tanto, eso siga vivo, ¿no? Que es lo que importa. Es decir, el éxito está sobrevalorado, lo que importa es que algo esté bien hecho. Y si está bien hecho, pues el éxito es una cosa más superficial, ¿no? ¿Y vosotras tenéis proyectos editoriales, proyectos audiovisuales donde aparece la mujer moderna en el futuro? María. Mujer moderna entendida Mujer 1900 a 1966, ¿no? Sí, que es en general. Esto es nuevo para mí. En nuestra época, porque estábamos... Sí, mujer moderna, ya le dijiste. Digo, mujer que moderna, mi abuela, pero no era de esa época. Un poquito anterior. Ubicados en esta época, digamos, de principio de siglo. Sí, la verdad no sé. Déjame pensar. O sea, seguro. Vais a hacer la seguro. segunda parte Bueno, de la por otra supuesto, mirada. La segunda parte de la otra mirada la estamos escribiendo ahora mismo. Y luego también ibas a hacer, ¿no me comentaste tú unas tiras cómicas? ¿Quién había sido? Ah, no. Bueno, simplemente es una idea. Como aquí ella es una gran fan de Celia, yo soy una gran fan de Celia y me emocioné al encontrarla. Digo, tenemos que hacer algo juntas. Vale. O sea, me encantaría llevar Celia a la televisión, la verdad. Porque pero hubo algo, ¿no? Sí, Celia. con Ana Sí, Duato sí. y... Sí. Sí, pero Sí. hace... Pues era yo una niña, o sea, que hace 15 años. Sí. No, 25, 30. María, ¿tú tienes algún proyecto? Pues, bueno, sí, proyectos siempre hay y tampoco sé cuál va a ser el más inmediato de todo, pero yo quería replicar un poco a Abelardo lo que estábamos diciendo, lo que estás comentando, Abelardo. Yo lo siento, pero tengo que sacar aquí la bandera de
de mis lectores, que son muchos, pero no son lectores al peso. Es que parece que tenemos que hacer una distinción del que los que leen libros de grandes editoriales y libros que venden mucho, resulta que no tienen calidad literaria como lectores. Yo ahí quiero partir una lanza en favor de ellos también. Todos los lectores son igualmente válidos según mi manera de entender, y después cada uno pues tiene unas capacidades y tiene una formación y tiene unas limitaciones y tiene, bueno, pues unas coyunturas particulares, pero yo creo que todos son igualmente meritorios y yo creo que tenemos que remar todos en la misma dirección, desde las pequeñas editoriales más exquisitas y más minoritarias y quizá destinados a un público más, pues, que ha tenido la suerte en la vida de ser más formado, y unas editoriales mucho más amplias, mucho más comerciales, donde hay una bolsa de lectores gigante que lleva de todo, desde gente preparadísima hasta una señora que se pasa el día limpiando escaleras y llega a su casa y quiere un ratito de entretenimiento, ¿no? Y entonces yo creo que en ese sentido sí soy optimista. Yo creo que desde un lado y desde el otro estamos haciendo muchas cosas por dar visibilidad a la mujer, a sus conflictos, recuperar cómo fue la mujer en el pasado, desenterrar cosas que quedaron muy ocultas. Estamos hablando de eso, pues, conflicto de género, conflictos de tendencia sexual, conflictos de todo tipo, y después, a veces se le hace mediante la recuperación de la memoria viva de quien participó en ellas, y a veces pues creando ficciones como producciones audiovisuales, como novelas destinadas a un gran público, pero yo creo que no es... Que sí que tenemos que ser positivos, relativamente positivos en ese sentido, y que todos remamos en la misma dirección, las grandes editoriales, las pequeñas, y todos. El caso es contar buenas historias, más veraces, más ficcionadas al público y que cale entre ellos. Y entre ellos captar a gente joven que también empiecen a darse cuenta de que, Yo, de que como el pasado docente tiene un valor. universitaria, yo también soy muy optimista, pero a lo mejor es verdad lo que dice María Jesús, que hay profesores que no van a cambiar el canon. Yo no sé, yo creo que el canon viene dado también por los alumnos que tenemos en clase, y si les queremos hacer leer, ellos están deseosos de leer cosas nuevas, y cuando les das a leer cosas escritas por mujeres, yo creo que es un gran atractivo. O sea, yo sí soy optimista en pensar que el canon lo vamos a cambiar, y espero que este congreso, y con esto ya concluimos porque tampoco hace falta abundar más en el tema, espero que este congreso sirva para el rescate de la mujer moderna. Ha habido alguno de vosotros que nos ha dicho: oye, el año que viene vais a hacer otro. Tengo que anunciar que no, que hemos tenido 3 días muy intensos, muy bonitos. He aprendido muchísimo, sobre todo la idea que lancé en alguna de las mesas de que no hay una sola mujer moderna. A mí lo que me interesa es la mujer en esta época, moderna, intelectual, trabajadora. Es decir, hemos tenido de todo en el Congreso y nos ha dado esa visión versátil de qué es ser mujer en esta época. Y, no sé, trataremos de articular algo para que tenga impacto científico, porque otra de las cosas que tenemos también en la academia universitaria es que tenemos que hacer publicaciones en revistas de estas de impacto. Lo vamos a pensar seriamente, ¿vale? Y en el futuro nos pondremos en contacto con vosotros a ver si podemos hacer algo, ¿vale? Y nada más. Pues en principio no lo habíamos previsto. A ver, yo estoy agotada después de 3 días, entonces habíamos dicho, y ayer tuvimos una sesión maratoniana en el Ateneo de 3 horas, si quieren ustedes hacer alguna observación, claro, no me voy a negar al coloquio. Es que se habla todos los sitios, que se queda media hora charlando. ¿Se me oye? Ahora sí. ¿no? Quería hacer un comentario, María Fernández, y una pequeña pregunta a Abelardo Linares. Abelardo, ¿ha dicho usted que la primera periodista fue Victoria Kent o he oído mal? No, abogado. Ah, abogado, perdón, claro, había oído mal, muchas gracias. Y a María Fernández, es que yo he visto una serie hace unos meses en Televisión Española, en la 1, que se llamaba Fugitiva, una coproducción. No es mía. Supongo, No es mía. No, ya sé que no es tuya, pero me ha parecido extraordinaria. Ah, genial. Guión, no, pero... O sea, que voy a decir pero- lo peor. Pero es que es una mujer del siglo XXI, es una producción feminista
con los problemas actuales candentes me ha parecido extraordinariamente realizada y que no solamente estamos con las mujeres del siglo XIX. Sí, bueno, no, es que tienes es el razón. Congreso. Yo no sé si usted ha estado en el No, Congreso. no. Claro, es que nuestro Congreso versaba sobre la mujer, esta primera mujer feminista de 1900 a 1936. Claro, ya comprendo que su pregunta está centrada en la actualidad, pero nosotros veníamos un poco aquí a discutir sobre la actualidad de las ideas de esta mujer de principio de siglo. De todas maneras, yo creo que ella lo dice porque yo comenté que casi todas las series eran de época. Es verdad que en los últimos años se está cambiando un poco, pero si mira las parrillas hace 3 años, le juro que no había series que no fuesen de época. Estábamos todos del corsé ya hasta las narices en el sector audiovisual. Pero es un poco... Trabajamos al dictado de lo que pide la audiencia. Ahora está de moda el thriller con mujeres fuertes en el centro, como la serie que le ha gustado a usted. Y vamos a hacer series de esas. Gracias, muchas gracias. Hay algunos temas sensacionales. Tú, por ejemplo, tuviste el gran acierto, tienes más inteligencia para los títulos, para el marketing de la portada, de la estupenda portada de Tiempo entre costuras. Eso le llamó mucho la atención al fiscal Torres Luce, porque su esposa se dedica a eso, a temas de diseño, y creyó y lo compró y esperó una gran cola porque pensaba que era un libro de modas. Hasta que, claro, es el personaje de una mujer fuerte, extraordinaria, y cuando vio aquella cola y que se acotaba, dice, pero si esto no ha salido en la prensa en ningún sitio. Y entonces, claro, le dijo a Sánchez Dragó, hay que hacer un programa de este libro porque realmente merece la pena. Y yo te voy a decir otro nombre. Tú dijiste y tuviste gran inteligencia, colaboré contigo con las 24 horas de lectura en Casa Árabe. Tú tuviste la inteligencia de decir que hubo un hombre excepcional que era el personaje real, Belvedere, tipo de una inteligencia. Murió aquí después de un lance amoroso muy cerca de donde estamos. Pero es curioso otra mujer que te doy el pie, porque cuando estuvimos en la presentación tuya de Misión Olvido, tú dices que tienes lectores. No. Lo que tienes son las personas que leen, o sea, lectoras. Fuimos de 500 personas, 450 mujeres, ¿no? Solo 50 hombres o menos. Entonces hay un personaje excepcional, Conchita Montenegro, que es la pareja de Leslie Howard, actor de origen judío, que amigo personal de Churchill y que parece ser que fue el hombre clave que resolvió el que en España se cambiara de bando en la Segunda Guerra Mundial porque se les dijo que los alemanes no tenían ninguna posibilidad de ganar la guerra. Entonces ahí hay una mujer inteligentísima, brillante. Dicen que siempre detrás de gran hombre hay una mujer, pues aquí había una mujer que valía por 3 hombres, ¿no? Y no quiero decir los nombres a los que un poco sustituyó. Y es un poco parecido y empalma con lo que tú hiciste de Rosalind Fogg, que es un personaje real. No da tiempo aquí a hablar y lógicamente la moderadora, con toda la razón del mundo, está muy cansada, pero también qué personaje era Condesa Calvani, que escribió la vida de Rosalind Fogg, ¿no? Pues o sea nada, que, tomamos las referencias. Un tema apasionante. Realmente. Muy bien, muchas gracias. Gracias.